Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor y tu bondad, por tu gran misericordia, Padre, con la que tú nos has amado. Gracias por ese amor tan inmenso, Señor, que tú día tras día nos demuestras. Yo te pido, Señor, que nos guíes cada día más a través de tu palabra. Que tu palabra se convierta en esa luz que nos muestra el camino correcto por el que debemos andar. Estamos en tiempos difíciles, Señor, donde la oscuridad está siendo propagada, Señor, donde el temor está gobernando muchas vidas, Señor. Y yo te pido que cada persona que me escucha, Señor, hoy reciba tu luz, hoy reciba tu paz, hoy reciba tu gozo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia toque las vidas, las familias, Señor. Háblanos, Señor, en este precioso momento, Señor. Prepara nuestros corazones para tu palabra. Instrúyenos, Señor, a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes. Quiero que me acompañen hoy. Vamos a estudiar un tema que yo quiero titular la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es hablar mal. Una blasfemia es decir cosas que no son de una persona. Una blasfemia es decir mentiras, atribuirle cosas que no son y no hacen parte de la vida de una persona. Y hemos estado estudiando últimamente cómo era el conflicto que existió y que sigue aún existiendo entre Jesús y los religiosos. En aquel entonces, cada día ese conflicto se iba agudizando y se iba volviendo cada vez más grave, al punto de que iba a terminar en la muerte de Jesús. Y Jesús aquí va a declarar algo muy fuerte sobre estos religiosos. Y es lo siguiente, versículos 31 al 33 de Mateo 12 dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le serás perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Miren, mis hermanos, es tremendo entender de que Dios dice que cuando una persona blasfema, habla mal, dice cosas que no son del Espíritu Santo y atribuye cosas como en el caso de estos fariseos que decían que Jesús había echado fuera a ese demonio, como veíamos el día de ayer, por el poder de Belcebú. Es decir, ellos estaban diciendo que el Espíritu Santo era ese demonio que estaba echando fuera demonios, que era el que le estaba dando poder a Jesucristo, era un demonio y no el Espíritu Santo. Y por eso es considerado el pecado imperdonable. Por eso aquí podemos ver un pecado que no recibe perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, ni mucho menos en la vida eterna, mis hermanos. La blasfemia contra la tercera persona de la divinidad, es decir, el Espíritu Santo, no tiene perdón. Y si miramos aquí cuidadosamente lo que Jesús afirma, es que todo pecado y blasfemia se puede perdonar, tal y como dice que aún si se llega a blasfemar del mismo Jesucristo, pero que esa blasfemia no tendrá perdón cuando es contra el Espíritu Santo. Pero ¿y cómo puede ser esto, mis hermanos? ¿En qué tiene que ver esto? Y para comprender esto, mis hermanos, debemos entender el contexto de todo lo que ha sucedido anteriormente. Si podemos ver, estas personas no eran cualquier persona, no eran personas que no tuvieran conocimiento de Dios. Los fariseos eran los religiosos de aquel entonces, los teólogos, los que estudiaban la palabra. Y aparte de todo eso, habían visto cómo Jesucristo sanaba a gente. Habían visto
cómo Jesucristo enseñaba la palabra con autoridad y con verdad y la gente se lo reconocía. También habían visto las obras de misericordia que Jesús hacía. Habían visto cómo con amor lo hacían, pero como ellos veían a Jesús como su competencia, como Jesucristo no vivía acorde a sus ritos tradicionales religiosos. Ellos no aceptaban la verdad del evangelio que Jesucristo les estaba enseñando. Para ellos no era suficiente todo lo que ellos veían. Para estos religiosos, ellos cada día se llenaban incluso más de ira al ver cada milagro que Jesús hacía. Es impresionante cómo la religiosidad, el orgullo, la soberbia, el no reconocer la necesidad que ellos tenían de Dios los llevó a cometer este pecado imperdonable, incluso a desear la muerte de Jesucristo. Mis hermanos, es impresionante ver cómo la religiosidad ha causado tanto mal a la humanidad en las épocas anteriores. Por eso Jesucristo nos dice que debemos aprender a discernir para no blasfemar. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra del Señor dice que de cada palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Por eso Jesucristo dice que antes de nosotros criticar la obra que alguien está haciendo de Dios, tenemos que ser cuidadosos, no dejarnos llevar por emociones. Yo veo muchas personas diciendo, ese pastor es un endemoniado, ese pastor lo que hace es por los demonios. Lo escucho hoy en día, mis hermanos. Simplemente la gente comparte noticias falsas, crean noticias, editan videos. Y a veces nosotros los compartimos, mis hermanos. A veces terminamos transmitiendo mensajes erróneos, equivocados, que atacan al Espíritu Santo, que es el que está obrando a través de la vida de ese siervo de Dios. Y muchas personas yo escucho atribuyéndole los milagros y las obras que estos hombres hacen a demonios. Eso se ve hoy en día, mis hermanos. Y lo hacen ¿quiénes? Los religiosos, no la gente que no tiene conocimiento de Dios. Lo hacen los religiosos. Por eso Jesucristo en el versículo 33, ya para terminar, dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Para tú darte cuenta si la obra que esa persona, ese pastor, ese siervo, ese profeta, ese siervo de Dios, ese mensajero de Dios, la obra que él está haciendo es de Dios o no, basta con ver el fruto en la vida de esa persona. Basta con ver el fruto de sus mensajes, si están acordes a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro filtro. Dejemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Lo que quiere decir es que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle a Satanás las obras milagrosas que el Espíritu Santo realiza. Mi hermano, y esto es que después de nosotros haber conocido la verdad del Evangelio y haber presenciado una y otra vez la gracia de Dios, pero en lugar de nosotros creer, el corazón se endurece y terminamos hablando cosas, diciendo cosas, blasfemando y diciendo que es una obra del diablo. Hay muchas personas que Dios les ha permitido conocer su gracia y amor. Les ha permitido conocer el Evangelio y hoy en día son perseguidores del Evangelio. Critican el Evangelio y dañan la fe de mucha gente. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que ser cuidadosos con lo que compartimos en las redes sociales. Yo no soy de compartir cuando alguien edita un video de Jesús Adrián Romero, de Cas Luna, de del otro, hermanos. La Biblia dice que nosotros no somos nadie para estar juzgando al siervo de otro. Dejemos que si esa persona se ha equivocado, es un humano, mis hermanos, como tú y yo, lleno de errores y de pecados como tú y yo. Lo que tenemos que hacer es no seguir difamando la vida de esa persona, sino orar para que el Señor pues tenga misericordia si se han equivocado. Pero no
seguir con esa cadena de blasfemia? ¿Qué tal que la obra de esa persona sea del Espíritu Santo y tú estés blasfemando en contra del Espíritu? Estás cometiendo un pecado imperdonable, porque conociendo la verdad del Evangelio, estás atribuyéndole a Satanás una obra que es del Espíritu Santo. Por tanto, mis hermanos, debemos pedirle a Dios que no se endurezca nuestro corazón al punto que rechacemos el mensaje de Dios y despreciemos al Espíritu Santo, e incluso podemos llegar a ser como estos fariseos que por defender sus tradiciones religiosas se convirtieron en enemigos de la verdad y terminaron blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos dé discernimiento, mis hermanos, para no apartarnos de la verdad de la fe. Y para ello consideramos las mismas palabras que Jesús dijo. Miremos cuál es el fruto, y por el fruto vamos a conocer la clave. Para no caer en este pecado, mis hermanos, es evaluar las obras. Si son buenas y están en armonía con el Evangelio, podemos estar seguros que Dios está detrás de esa obra. Pero si sus obras son malas, ya que están en contra o en desacuerdo de los principios bíblicos, podemos estar seguros que aunque haya manifestaciones sobrenaturales, milagros y demás, eso no significa que Dios esté involucrado en eso. Es imposible que el buen árbol dé malos frutos. El buen árbol siempre hará un buen fruto y el árbol malo siempre hará un mal fruto. Así, mis hermanos, que los falsos profetas y los falsos cristos podrán hacer muchas obras sobrenaturales, pero basta ver sus obras, sus doctrinas, para ver que están en contra de los principios bíblicos. Y esto será una forma de discernir entre si una obra es de Dios o es un engaño del diablo. Espero que el Señor te haya hablado, espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Padre Celestial, bendigo cada persona que me escucha. Te pido, Señor, que nos des discernimiento para no caer en el error, para no caer en la religiosidad. Guárdanos, Papito Dios, de hablar mal de la obra que tú estás haciendo. Guárdanos, Señor. Bendigo cada familia, Señor, que tu paz inunde los corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.